En este proyecto estaremos usando una plataforma en la que vamos a poder emplear los conocimientos adquiridos en Excel y aplicarlos como tal. Para las hojas de cálculo FreeOffice 2016 ofrecemos una aplicación llamada PlanMaker y al igual que TextMaker ha sido desarrollada para parecerse todo lo posible a Microsoft Excel. Por lo tanto, desde PlanMaker es posible abrir ficheros XLS y XLSX y exportarlos posteriormente a formatos como DBF, SLK, etc. Ofrece más de 80 tipos diferentes de tablas y gráficos actualizando automáticamente de todos los cambios, así como la posibilidad de añadir tablas dinámicas, grupos de datos o filtros especiales. Es posible añadir referencias externas, de tal forma que las fórmulas puedan realizar cálculos basados en los datos de otros archivos y también cuenta con la posibilidad de autocompletar y autoformatar para las celdas la hoja de cálculo. Ahora pasando a la hoja de cálculo, vamos a empezar con la primera hoja que es de inicio, que aquí tenemos en resumen todas las hojas, que son en total 10 hojas. Podemos apreciar el nombre de cada una de ellas: tabla empleados, tabla tipo cuentas, tabla transacciones, tabla tipo préstamo, tabla préstamos, tabla pagos préstamos, tabla amortizaciones, reporte de dividendos y reporte de nuevas afiliaciones. Ahorita vamos a pasar a la explicación de la primera tabla de empleados, en la que vamos a explicar cómo es el ingreso para un nuevo empleado. Digamos, en mi caso, mi nombre, Carlos Daniel Ortiz Mairena. Entonces, vamos a pasar a la primera columna, que es el código de empleado. En la primera columna se pueden apreciar los códigos que se forman a través de funciones de concatenado, con algunas bases de datos que tengo abajo, más abajito de la tabla. Ahí fue donde queremos que toda la información de la tabla. Entonces solamente ingreso mis datos de abajo en esa información y aplico las funciones en toda la tabla. Entonces, pasando después a la segunda columna, que sería nombre completo, solamente a través de la base de datos de abajo hago la función concatenado. En correo también hago una combinación de función concatenado más con el primer nombre usaría la función izquierda para sacar un carácter de mi primer nombre y concatenarlo con mi apellido y concatenarlo con la dirección de correo electrónico de la empresa cooperativa, en este caso alpatronics.org sería nuestro correo electrónico. En año ingreso usamos una función año que se lo sacamos de la fecha en que nosotros documentamos de la fecha de ingreso. Y también con la misma fecha de ingreso sacamos una función mes que eso nos lo garantiza esta hoja de cálculo. Solo no lo tiene, a diferencia de Excel. Bien, que no lo tiene. Ahora, al haber finalizado la explicación de la tabla de empleados, vamos a regresarnos al inicio. Pasaremos a la tabla tipo cuentas, que en ella podemos apreciar la tabla donde tenemos el código de cuenta y su descripción. Podemos ver de que hay dos tipos de código de cuenta, el 01 y 02, en la cual el 01 la descripción es de cuenta de aportaciones y el 02 es de cuenta de ahorro retirable. Ahora vamos a pasar a la explicación de cómo ingresar, por ejemplo, en mi caso, mi nombre, mi persona, dentro de la tabla cuentas. Pasamos a inicio y ingresamos a la tabla cuentas. En la primera columna, si podemos bajar abajo de la tabla, está toda una poca información con la cual usamos para hacer algunas partes de la tabla. Volvemos a subir. Estamos en la primera columna. Primera columna es número de cuenta, que solamente ocupamos la función concatenar para poder concatenar lo que teníamos, el código de empleado más el código de cuenta, para poder crearme mi propia cuenta, mis dos cuentas, que sea la de aportaciones y la de ahorro retirable. Pasamos a la siguiente columna, que sería código de empleado, que para esa ocupamos una lista desplegable. Solamente es ahí podemos ver un ejemplo de todo el listado de los diferentes códigos que tenemos de empleado y si podemos cambiarlos si queremos. Y a la vez, en la tercera columna, porque teníamos una función de buscar B, entonces unimos la lista desplegable que está en la segunda columna de código de empleado con la tercera columna. Entonces, no importa en cuál le seleccionamos en la lista desplegable, siempre nos va a regresar el nombre de la persona. Pasamos a la cuarta columna, que es la de tipo cuenta, en la que también es una lista desplegable en la que aparecen las dos cuentas, en la que si ponemos la cuenta 01, va a aparecer está en la siguiente columna como una función buscar B, está unida a la columna donde está tipo cuenta. Tenemos, por ejemplo, si cambiamos a cuenta 02,
va a aparecernos la cuenta de ahorro retirable. Ahora espera, vamos a regresar a 01. En la siguiente columna tenemos la fecha de apertura, solamente es la fecha de ingreso de mi persona. Si ingreso yo a una tal fecha, será la misma fecha de apertura, que en esa pues solamente puede ser con una función buscar. En la siguiente columna tenemos la que sería antigüedad en años, que es el tiempo en años que estuvo el empleado desde que se dio la fecha de ingreso. Entonces en esa ocupamos una función que es fecha, en la que ingresamos la fecha de ingreso y lo ponemos otra función que se llama hoy, y después ponemos el tiempo que es años y va a aparecer el tiempo de años. Por ejemplo, en ese caso, como estamos haciendo esa tabla en el 2018, el ingreso fue en el 2017, pues por eso que solo ha pasado un lapso de un año. Pasamos a la siguiente columna, que es antigüedad en meses, que como es exactamente la misma función, sí fecha, solamente que ponemos en vez de años, ponemos meses. Entonces va a ser conteo como en teoría hacemos exactamente ahorita en enero, después de un año, son 12 meses que van un año más un mes. En teoría son 13 meses. Y la última columna, que es saldo actual, que pues para esta se ocupa una función sumar sí, pero para esta columna ocupamos la explicación de la tabla de transacciones, que posteriormente vamos a explicar. Bueno, voy a explicar y vamos a regresarnos a esta tabla de cuentas para que se pueda notar la diferencia. Muy bien, ahora finalizando la tabla de cuentas, pasamos nuevamente al inicio y pasemos a tabla de transacciones. Para entrar a transacciones, vamos a pasar a la primera columna. En la primera columna hablas más que todo sobre la secuencia, pero solamente son valores de 1 a una infinidad de valores, dependiendo de la cantidad de empleados que tengamos. Pasaremos a la segunda columna. La segunda columna es código de cuenta. Se habla del código de cuenta ya incluido con el código de empleado ya está concatenado con el código de cuenta, que es 0102. Y si nosotros queremos cambiar cualquier valor ahí del código de cuenta, van a notar que en la tercera columna también va a cambiar el nombre de empleado. Por ejemplo, en este caso vamos a dar un ejemplo. Ok, cambiamos la celda, cambiamos la lista empleable y ahora cambia el nombre, que está en Francisco, ahora está en Rosa María. Eso es porque en la cuarta columna, perdón, tenemos una función que es buscar B, en la que relacionamos y unimos la que es código de cuenta, o sea, la columna 4 con la columna 2. Pasamos a la tercera, que solamente es número de cuenta, que es básicamente lo mismo que tenemos a la par, solamente es un copiado y pegado que tenemos por orden. Pasamos a la quinta, que sería el tipo de cuenta. Solamente escribimos todo el tipo de cuenta, que es 01, que es la de aportaciones, y cuenta 02, que es la de ahorro retirable. Y que también le usamos una función buscar B para ponerla en esa celda. Pasamos al tipo de transacción, en la que tenemos una lista empleable en la que el tipo de transacción es depósito o retiro, y que podemos cambiarlo en cualquier momento. Si vamos a notar en la tabla que no va a haber ningún cambio en esa tabla, pero posteriormente en otras tablas sí va a haber un cambio si hacemos el cambio de tipo de transacción. Entonces vamos a dejarlo en depósito. Pasamos al monto. El monto podemos apreciar, solamente son los valores que se le tiene por empleado. Fecha, que también son las fechas en las que se hacen los tipos de transacciones. El mes, en la que usamos una función que sería función mes, que la sacamos de una fecha, de una celda que tenemos abajo. Y ese sería el periodo para hacer el tipo de transacción. Por ejemplo, si bajamos en la misma columna, van a aparecer que hay diferentes tipos de meses que se dan en todo el año, o sea, por cada empleado, que sería enero, febrero, de enero hasta julio. Y en la última columna tenemos el estado, que usamos una función sí, en la que pues si sale aprobada o no aprobada, y la condición para que sea aprobada es que el monto tenga que ser mayor o igual a 200. En ese caso, para que sea si fuera depósito. Si estamos hablando de depósito, sería la función sí, solamente con el monto en depósito. Si vamos a los que son de tipo retiro, podemos ver que la función en la de sí de retiro
es diferente porque tenemos dos condiciones. Ponemos sí y pusimos una condición y, en la que seleccionamos dos celdas que están en esa tabla para poder ver si está aprobada o no aprobada. En este caso, todas están aprobadas porque cumplen con la condición de la función sí. Pasamos a la columna del monto. Ahora subimos nuevamente en el inicio de la tabla de transacciones y si vemos bien el monto, que son los diferentes valores que tenemos, para esto regresamos a la tabla cuentas, que previamente había hablado del saldo actual, que para ello ocupamos la tabla de transacciones. Muy bien, entonces en la misma función que tenemos de sumar sí, solamente sacamos los valores del monto para sumarlo con una cierta condición, para que tengamos exactamente el monto total solamente de ese tipo de persona, de este tipo de empleado, dependiendo de la cuenta que tiene. Muy bien, al haber finalizado la tabla de transacciones, pasamos nuevamente a inicio y ahora vamos a pasar a la tabla tipo préstamo, en la que solamente voy a explicarles solamente los tipos de préstamos que nos puede ofrecer la cooperativa, en este caso lo que es Alphatronics. Puede ser tipo préstamo automático o fiduciario. En el fiduciario nos pueden dar un monto máximo, o sea, el préstamo que nos pueden dar pues no se puede pasar de 10.000 lempiras. Perdón ahí que está en símbolo de dólares. Pero solamente este Plan Maker, muy maravilloso que es el programa, solamente nos puede ofrecer el dólar. Automáticos no tenemos monto máximo. Será que si en el caso del monto máximo, nuestro monto máximo en automático será lo que tenemos en nuestro monto de saldo. En tasa de interés anual tenemos en automático 10% y en fiduciario tenemos 15%. Pasamos al inicio otra vez. Y ahora vamos a pasar a tabla préstamos. Tabla préstamos, con la información que teníamos de la tabla tipo préstamos, vamos a usarlo para esa tabla. Pues vamos a empezar con la primera columna, que es secuencia. Solamente creamos una secuencia del 1 al 5 en este caso. Puede ser de más, pero en este caso para proyectos del 1 al 5. Segunda columna, que es código empleado. Solamente es una lista desplegable en la que tenemos, con lo mismo de siempre, tenemos solamente que es de código empleado, que esa la sacamos de la primera tabla de empleados. En la tabla de empleados, en la que podemos cambiar el nombre también del empleado en la tercera, con una función buscar B. En la fecha, también solo pusimos una fecha en la que se hace el tipo de préstamo, no importa la fecha cuando se haga, el tipo, en la que es fiduciario o automático. Y si cambiamos el valor, o sea, si es automático, puede cambiar otras partes de la tabla más adelante. Por ejemplo, el estado, cambia el estado. Sí, porque el estado tenemos una función sí con varias funciones, en la que tenemos función o, también función sumar sí, en resumen. Y es una combinación de funciones para poder lograrlo. Pero vamos a regresarle al fiduciario el tipo y va a cambiar el estado aprobado, porque va a concordar con las condiciones que habíamos anteriormente puesto. En la tasa de interés, solamente esas quedan fijas, porque para nuestro proyecto no podemos poner muchas opciones. Entonces pusimos en la tasa de interés por el fiduciario que sea de 1.25. ¿Por qué es de 1.25 y no de 15%? Porque el 15% en fiduciario es en anual, pero como vamos a hacer préstamos mensuales, tenemos que dividirlo entre 12. Entonces 15 entre 12 son 1.25% de tasa de interés. Eso sería por mes. Y los periodos totales son de 12 periodos. Eso se escribe, solamente se ponen los datos, dependiendo del cuánto de periodo queremos, pero en el caso son anuales, tiene que ser forzosamente 12 meses. El monto otorgado es un monto que se le quiere dar de préstamo en lo que le ofrece la cooperativa al empleado. Y el saldo, el saldo se va a explicar cuando posteriormente pueda explicar la siguiente tabla, que es tabla pago préstamos, donde va a salir la amortización de lo demás. Muy bien, al haber finalizado la tabla préstamos, pasaremos otra vez a la hoja de inicio, para pasar ahora a la tabla pagos préstamos, que había hablado previamente sobre que para ir a saldo en tabla que es préstamos, ocupamos esa tabla. Vamos a pasar a la primera columna, que solamente es una secuencia de un número dependiendo de la infinidad de cantidad que pongamos. Pasamos a la segunda columna, que es secuencia, que en esa tenemos una lista desplegable que es del 1 al 5, en la que la pusimos esa lista desplegable, que es también la misma de la tabla préstamos, en la que si cambiamos, pues hay varias columnas que cambian en toda esa tabla. Básicamente depende toda esa tabla de esa lista desplegable. Por ejemplo, cambia el nombre de empleado, cambia la tasa de interés, cambia el monto,
Cambia el monto también, depende de la amortización, cambia el interés de pago y la capital de pago, que posteriormente voy a explicarles. Pasamos ahora al nombre de empleado, que es como siempre en esa columna, nombre de empleado, solo usamos una función buscar B, para unirla con la que es la lista desplegable de la segunda columna, que es secuencia. Pasamos al monto, que el monto también ocupamos una función buscar B para unirla con la secuencia en la lista desplegable. Tasa de interés, que también usamos una función buscar B para unirla también con la secuencia de la lista desplegable. Periodos de plazo también tenemos que ponerlo con una función buscar B también, que relacionado con la tabla préstamos para la secuencia. El número de pago solamente es una secuencia del 1 al 12, que podemos apreciar hasta el 12, solamente es para mantener un margen, un orden. Pasamos a la fecha, que en la fecha usamos una función fecha en la que concatenamos algunos caracteres que tengo creados aleatoriamente en una base de datos más abajo de la tabla. En la columna monto, para esto se ocupa una función que es pago, en la que si le damos clic a la celda, podemos apreciar cuáles son las 3 celdas en las que se sacan información. Por ejemplo, en pago ocupamos lo que es el valor actual, lo que es la tasa de interés, que eso es, la tasa de interés, como habíamos dicho, es la tasa de interés anual entre 12, y el periodo y el NPER, que es el periodo que es de 12. Pasamos ahora a lo que es intereses de pago, en la que la función que ocuparemos es pago int, en la que usaremos 4 celdas previamente en la tabla, que son las del valor actual, o como ocupamos la tasa de interés, el periodo de plazo, que es el NPER, y el número de pago, que en este caso es el primer periodo, cuánto se tiene que pagar interés de pago del primer periodo. Y el último, que es la capital del pago, en la que ocupamos una función que es pago prim, en la que tenemos nuevamente las mismas celdas que ocupamos para el pago int, solamente que que saca la capital del pago. Eso es lo que tiene que irse restando a través de los 12 periodos. Y obviamente la suma del interés de pago con la capital del pago es igual al monto, que es lo que tiene que ir pagando mensualmente cada empleado. Eso sería en el caso si yo ingresara como nuevo empleado en esta cooperativa Alphatronics. Vamos a pasar otra vez a la tabla inicio, a la hoja inicio, y vamos a ir a la tabla de amortizaciones. Solamente es un pequeño resumen de las mismas 5 personas que tenía, los mismos 5 empleados que tenía dentro de la tabla pagos préstamos, solamente en una forma más resumida, para que puedas individualmente cómo está el orden de la amortización en lo que es el NPER, tasa de interés, capital, pago y el saldo total, que terminaría siempre en 0. Ahora, viendo aquí que el saldo termina en 0, eso es porque al final esto salió bien. Entonces, si regresamos a la tabla préstamos, se puede comprobar que en el saldo siempre tiene que dar 0, porque usamos una función en la que restamos, en esa tenemos que hacer un sumar sí, en la que tenemos que restar lo que es el monto de que nos está dando el tipo de préstamo que nos está dando la cooperativa, le restamos la suma de todos los diferentes, lo que sería el monto total de la tabla pagos préstamos. Muy bien, aquí me despido con la explicación de todos los tipos de tablas que hay dentro de la hoja de cálculo. Ahora pasando a las conclusiones, si ya ha trabajado con Excel, elegirá PlanMaker 2018 inmediatamente. No necesita volverse a acostumbrarse a nuevas fórmulas ni a nuevas funciones de cálculo, todo es compatible con Excel. El uso de PlanMaker es una gran herramienta que nos ayuda para poder identificar el resultado de un problema, al igual que lo hace Excel, ya que posee casi todas las funciones que Excel, haciéndolo fácil. XLSX es el nuevo formato que el archivo predeterminado de PlanMaker 2018. Omita la molestia de importación y exportación. Puede abrir libros de trabajo creados con PlanMaker en Microsoft Excel directamente sin conversión. Con PlanMaker 2018 también puede editar archivos XLS sin problemas, así como también crear archivos PDF de alta calidad a partir de sus libros de trabajo. PlanMaker no es muy conocida en la sociedad, pero sabemos que si lo fuera, sería una de las hojas de cálculo más usadas, al igual que Excel. En la sociedad sería muy útil para un mejor control de la contabilidad en las empresas o negocios que están en nuestros alrededores. Ya no está solamente Excel como la única hoja de cálculo, sino que también tenemos a PlanMaker en nuestras mentes para el desarrollo de la contabilidad.